Tras la caída del Imperio Romano, los visigodos se apoderan de Hispania. Hoy visitaremos la excavación de la Vega Baja en Toledo, capital de su reino y sede de algunos de los concilios fundamentales para la historia de España. Bienvenidos a Arqueomanía. Se acepta como una convención que en el año 476 de nuestra era, tras la muerte de Rómulo Augusto, el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin. Las hordas de bárbaros, ostrogodos, hunos, sármatas y vándalos, entre otros, habían terminado con uno de los mayores imperios que había habido sobre la tierra. Pero esto no es exacto. El imperio sobrevivió en Oriente. Constantinopla, la actual Estambul, fue su capital y el verdadero ombligo del mundo durante siglos. Constantinopla debió ser una ciudad fastuosa. La actual Estambul lo es. Aquí la multiculturalidad no es historia, es el pan nuestro de cada día. Venecianos, judíos, musulmanes y bizantinos, entre otros, han comerciado, guerreado y rezado y aprendido en Constantinopla, en Estambul. Por ella disfrutaron y en ella sufrieron. Desde Gálata se comprende todo con solo un vistazo. Hay varias ciudades españolas que tienen algo de esto, a menor escala, pero lo tienen. La huella romana puede verse en bastantes sitios de Estambul, como este miliario o el antiguo aljibe de la ciudad. Hagia Sofía, Santa Sofía, representa el esplendor de Bizancio. Su construcción se inició en el siglo IV y ha sido basílica patriarcal ortodoxa, iglesia católica y mezquita. Desde la década de los 30 del pasado siglo es un museo. Su nombre significa Santa Sabiduría. Su colección de mosaicos nos remite al cénit del poder bizantino, momento en que los pueblos denominados bárbaros se habían hecho con el control de Hispania. Toledo, la Toletum romana, la Tulaitula andalusí, es una de esas ciudades españolas que recuerda a Constantinopla por el carácter multicultural de su historia y de su urbanismo. Mientras florecía Constantinopla, ¿fue Toledo la capital del reino visigodo de Hispania? En el subsuelo de la ciudad, en la conocida como Cueva de Hércules, lugar legendario, se pueden observar los restos de lo que parece en realidad una construcción hidráulica de época romana. Como romanas son algunas piezas muy brillantes que pueden admirarse en el Museo de Santa Cruz. En uno de sus patios se muestra un mosaico romano muy bien conservado. Perteneció a una villa excavada en la Vega Baja de Toledo, una casa que se ha reconstruido virtualmente con la ayuda de modernas tecnologías gráficas. Como el circo romano, que nos puede ayudar a comprender la dimensión e importancia de Toledo. Este tipo de obras públicas solo se realizaba en ciudades principales. En el circo se celebraban las carreras de cuadrigas, aquellas que se hicieron célebres en Menur. El circo romano, al igual que la villa romana, se encuentra en la Vega Baja de Toledo. La Vega Baja de Toledo tiene una extensión superior a las 40 hectáreas y en la actualidad está siendo excavada. Bastantes especialistas creen que en esta extensión, bajo las murallas de Toledo, en una llanura del Tajo, se ubicaron las dependencias de la corte visigoda. Estamos ante un espacio en el que, con casi toda probabilidad, se celebraron varios de los concilios eclesiásticos más importantes de la historia de España. Entre otras cosas, los visigodos dejaron aquí de ser arrianos para convertirse al catolicismo. En el Museo de los Concilios hay una aproximación al mundo visigodo a través de piezas arqueológicas y de algunos documentos eclesiásticos. Destaca especialmente la reproducción del tesoro de Guarrazar, una colección de coronas votivas de los monarcas godos. Las originales se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional. En el Museo de Santa Cruz pueden verse una decena escasa de piezas visigodas procedentes de la Vega Baja, aunque los fondos del palacio albergan una enorme colección. Probablemente, en algún lugar de esta llanura de la Vega Baja, se coronaba a los monarcas visigodos. También se reuniría el ejército antes de las grandes batallas. El impulso importante constructivo en Vega Baja se ejecuta a partir del siglo VI después de Cristo, cuando Toledo se convierte en la capital del reino visigodo. En ese momento Leovigildo hace un impulso constructivo y urbanizador de una manera más o menos regularizada con un plano ortogonal y se ejecutan diversas construcciones áulicas, diversas construcciones públicas y religiosas para darle a ese sentido
a la realeza visigoda. Esas construcciones van evolucionando y tienen un nuevo impulso en época de Bamba, donde también se agranda, por decirlo de alguna manera, todo lo que es el urbanismo y la extensión de Vega Baja, que actualmente es de 80 hectáreas. Y por último ya, tras la conquista de 711 por parte de los musulmanes, Vega Baja es tomada, vamos a llamarlo así, es ocupada por los nuevos huéspedes o los nuevos habitantes de Toledo, que son la fase emiral, cada uno de los que han llegado y se han quedado a vivir aquí. Por tanto, reutilizan otra forma los edificios visigodos, habilitándolos para sus propios menesteres, que no es otra cosa que las propias viviendas. Conocemos ya más o menos el urbanismo de Vega Baja. El urbanismo visigodo se basa en calles, son calles fundamentalmente rectas que salen de las puertas principales de la ciudad y se van extendiendo hacia las vías principales, como es la que une Casa Augusta con Casa Heróbriga. Esas calles rectas lo que están marcando son manzanas. El urbanismo de las viviendas, por llamarlo de alguna manera, son viviendas de unas dimensiones considerables, en torno a 300-400 metros, que giran todas en torno a un espacio central, a un patio central. Pero junto a esas viviendas habituales, por llamarlo de alguna manera, hay otro tipo de construcciones públicas, que pueden ser edificios áulicos, edificios de la realeza, que las dimensiones de los muros, las dimensiones de la técnica edilicia es mucho mayor, junto con los edificios religiosos. El asunto es que muchos de estos edificios religiosos están reaprovechados hasta iglesias, hasta siendo iglesias en la actualidad. Por tanto, muchos de ellos no se pueden ver en la actualidad, han sido transformados a lo largo de la historia. ¿Sobre qué se está trabajando en estos momentos? En el área 80.000, que es la que se ha excavado a lo largo de la campaña del 2010 y 2011, todo pivota en torno a una plaza, una gran plaza de 900 metros cuadrados, que es un elemento ya simbólico dentro de un urbanismo visigodo, y que se cierra con 4 crujías de similares características gemelas a cada uno de los lados. Esas crujías tienen grandes edificaciones de casi 10 metros de ancho por 23 los lados cortos y 37 los lados largos, y lo que hacen es cerrar un espacio central completamente abierto y pavimentado con canto rodado, como podéis ver a mis espaldas. Pero las excavaciones de la Vega Baja de Toledo se iniciaron hace unos años. La protección de este lugar ha pasado diversos avatares, ya que se encuentra en una zona de expansión del actual Toledo. Nos supuso pues presión por un lado, bueno, por todos los lados nos venía presión. Es decir, por parte de nuestro cliente, por parte de la opinión pública, a través de los medios de comunicación. Es decir, fue una época en la que nos sentimos muy presionados a la hora de trabajar, y sobre todo cuando quieres trabajar con digamos, objetividad y método. Había noticias ya desde el siglo XVI, del siglo XVIII, del XIX... Es decir, abundantes además de que relataban descubrimientos de entidad, no es que repararan en cosas nimias, sino que eran hallazgos importantes, que daban una idea de que había edificios de cierta entidad. Pero bueno, era una extensión que se había estado utilizando mientras pertenecía a la fábrica de armas, se había estado utilizando como lugar de agricultura, y bueno, pues digamos había quedado borrado, digamos, en la mentalidad de la gente de la ciudad, y cuando nos pusimos a trabajar, pues lo que vimos es que los restos arqueológicos, es decir, la mayoría pertenecientes a lo que se puede considerar un espacio urbano, estaban extendidos pues por más de 20 o 30 hectáreas, que eran las que sondeamos. Se extendían todos esos restos arqueológicos, con lo cual eso, asociado al tipo de restos que eran de época visigoda, pues nos daba una idea muy clara de que ese suburbium del que hablan las fuentes se encontraba ahí. No es una hipótesis, está completamente demostrado que Toledo, a partir de mediados del siglo VI, se convierte en la capital del reino visigodo, y la capital del reino visigodo implica tanto la ciudad de Toledo como el suburbio de Toledo. El suburbio no tiene un sentido peyorativo, sino el suburbio es bajo la urbe, y todas las construcciones visigodas, todas las construcciones bizantinas se hacen en entornos llanos alrededor de las ciudades que pues convierten en capitales, y esta no es otra que imagen y semejanza de esas ciudades. Es la capital del reino visigodo, no hay duda. Toletum pasó a ser Tulaitula, una de las grandes ciudades de Al-Ándalus. Se dice de ella que es ciudad de las 3 culturas.
declarada en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, todavía encierra parte de su glorioso y cosmopolita pasado en lugares como la Vega Baja. Es responsabilidad de todos que este bagaje no desaparezca. Porque es la técnica más fiable a la hora de reconstruir el pasado. Espero demostrar que en el sur de la península ibérica tenemos del arte paleolítico más antiguo de Europa. Saber compaginar la ciencia, digamos, la rigurosidad de un científico, a fin de cuentas que es lo que somos, con el arrojo y la sangre también que hay que tener a la hora de enfrentarse a una cueva o un yacimiento de cualquier tipo. En esta gruta de las Palomas, en Tebas, habitó el neandertal. Pocas historias nos fascinan más que la posible convivencia con otra especie humana en Europa durante miles de años. ¿Cómo desapareció el neandertal? ¿Cómo fue nuestra convivencia? ¿Los exterminamos? Vamos a empezar el descenso a la cima de la Cueva de las Palomas. Fruto de un derrumbe sobre una antigua caverna y donde se ha depositado una importantísima capa. Y tiene diversas ocupaciones de grupos humanos portadores de tecnología musteriense, probablemente asociados a grupos neandertales, que ocupan también el territorio. Y que estaríamos hablando de hace unos 100.000 años. 100.000 años en principio, pero puede ser un poco más antiguo o incluso más moderno. De 150.000 a 50.000. Sí, o incluso más reciente, vale. Dado el contexto de los neandertales en el sur de la península ibérica. Y de manera bastante frecuente, con frecuentaciones a la cavidad, estos grupos que también pululan y se mueven por el territorio, frecuentan el sitio, realizan también evidencias de algunas estructuras, existiendo también fauna asociada a estos grupos humanos. La tecnología es muy definida, con raederas, con puntas, en este caso, muy típicas de esa tecnología asociada a estos grupos humanos neandertales. El neandertal pudo ser una especie humana nacida en Europa. Durante más de 100.000 años enseñoreó los valles del viejo continente, conviviendo a veces con fríos extremos. Todos los datos nos hacen pensar que el neandertal es el primer europeo. Si hay una especie humana típica de Europa, es el neandertal. ¿La cronología de la especie cuál sería? Aproximadamente de 100 y pico mil años hasta aquí, en el sur de Andalucía, al 30.000 aproximadamente. Entonces van desapareciendo, la parte del norte de Europa desaparecen antes y los últimos, pues 30, 32, por ahí, la media. Porque el neandertal se extiende por toda Europa. Por toda Europa. Hasta central, Europa central, también, Europa del Este, también. Llega a los Urales. Llega a los Urales e incluso vamos al corredor de Palestina, también hay neandertales. Llegamos los Homo sapiens sapiens, sí, y empezamos la relación con ellos. Ellos estaban aquí y ¿cómo pudo ser esa relación? Bueno, depende del lugar. Desde luego, si hablamos de los últimos neandertales, que bueno, todas las evidencias y los datos empíricos que tenemos en la actualidad, pues apuntan a que los últimos están aquí. Que los humanos los iríamos desplazando. No hay que imaginarse hordas de sapiens luchando contra los neandertales. Es un proceso muy lento de cada uno, pues, adaptaciones a distintos medios, distintos recursos, con distinta ideología y distinta economía. Lo que sí tenemos claro es que los últimos neandertales pues estuvieron aquí en el culo de saco de Europa, que es el sur de Andalucía, en toda la Costa del Sol. Durante décadas, la ciencia consideró al neandertal como un homo robusto, pero de escasa inteligencia y de comportamientos primitivos, casi animales. Los continuos descubrimientos han modificado esta idea inicial. Los neandertales tenían mayor capacidad craneal que nosotros, vestían de forma similar y sus herramientas y armas de piedra, la llamada industria musteriense,
supuso un importante salto tecnológico frente a la de los anteriores homínidos. Usaron adornos, enterraron a sus muertos. No eran, ni mucho menos, tan elementales como nos creíamos. Sin embargo, desaparecieron. Unos creen que empujados y diezmados por nosotros, los sapiens sapiens. Otros afirman que fue el cambio climático quien acabó con su estirpe o una gran epidemia. También se contempla la posibilidad de que fueran hibridándose con la población humana hasta confundirse en las razas actuales. En todo caso, los restos neandertales más modernos se han encontrado en Andalucía. ¿Pudo habitar el último neandertal en esta caverna? Nos encontramos en la cueva de la Carihuela, en Piña, donde las últimas investigaciones arrojan unas dataciones sorprendentes. En la década de los 50 apareció un frontal inequívocamente neandertal. Dataciones publicadas en 2007 del polen del nivel musteriense arrojan una antigüedad de entre 22 y 28.000 años. Podrían tratarse de los restos más recientes encontrados hasta ahora y que prolongan en más de 10.000 años la vida estimada de la especie. Si tenemos en cuenta que llevamos en la península más de 40.000 años, quiere esto decir que pudimos convivir con ellos unos 20.000 años sobre nuestro suelo. A veces, la arqueología más antigua la tenemos bajo nuestros propios pies. Un yacimiento formidable lo compone el conjunto kárstico de las Cuevas de la Araña, en Málaga. Durante decenas de miles de años, los neandertales habitaron estos abrigos, dejando un abundantísimo rastro de útiles, de hogares y de resto de comida. Gracias a ellos, podemos conocer que su dieta no se limitaba a carne y fruta, sino que también consumían grandes cantidades de mejillones, lapas y erizos, que tostaban como corresponde a estos auténticos gourmets de la prehistoria. Era un ser extraordinariamente inteligente que explotaba de forma, yo diría casi ejemplar el medio, los distintos medios en los que se desenvolvía, entre ellos el marino. Es decir, que aquí la dieta del neandertal está equilibrada entre lo que es la caza del interior, de la tierra, pero también de un poco la recolección de productos marinos, entre ellos pues el mejillón principalmente y la lapa. En la araña vemos que repetidamente tanto la carne como los productos del mar eran asados, es decir, están carbonizados. Tenemos huesos carbonizados, pero tenemos también conchas carbonizadas. Aquí podemos ver, pues, por ejemplo, un fragmento de concha carbonizada, pero podemos ver también en un suelo de habitación que está todavía in situ, tal como ellos lo dejaron, una lapa carbonizada junto a un hueso carbonizado. Es decir, esta gente, todo lo que comían lo pasaban por el fuego. Resulta llamativo comprobar la densidad de útiles y huesos de sus hogares, así como el espesor de sus concheros. La Costa del Sol fue un paraíso para los neandertales, sus antiquísimos turistas. La costa de Málaga es un excepcional testigo de los cambios climáticos y de sus consiguientes variaciones del nivel del Mediterráneo. Así, en épocas frías y de glaciación, el mar bajaba, mientras que en las épocas cálidas de deshielo, el mar subía. En los periodos cálidos se funden tanto los polos, el hielo de los polos, como el hielo de los glaciares, y todo el mar, los mares suben en el Mediterráneo. A más de 100 metros. ¿Y cuando hay frío? Y cuando hay frío, pues al revés, gran cantidad del agua que está en circulación en los mares se convierte en hielo, se deposita en los casquetes polares y en los glaciares, y entonces bajan los mares y retroceden. En la época de los neandertales, pues, situados, ¿hasta dónde llegaría el mar Mediterráneo? Aquí podríamos, depende de la época, porque los neandertales tienen un periodo muy largo, pero en algunas épocas puede haber estado de 6 a 8 kilómetros de distancia, es decir, que para llegar a la playa estaría aquí a 6 kilómetros de distancia. Como en otras sierras del sureste español, los mineros del 19 barrenaron los mármoles y las calizas en busca del hierro y la magnetita. En su avanzar por galerías y túneles, perforaron cuevas y simas naturales, sin saber que, muchos miles de años antes, estuvieron habitadas por humanos ancestrales que utilizaron esas cuevas como abrigo y quién sabe si como sepulcro y puerta hacia una eternidad prehistórica que no alcanzamos a comprender. Doris, un estudiante de California, me acaba de pasar esta talla de piedra tallada por los neandertales de hace 50.000 años. Habitaron aquí en la Cima de las Palomas, en el Cabezo Gordo de Torre Pacheco, Murcia. Un lugar que nos va a permitir adentrarnos en una de las cuestiones más misteriosas del mundo neandertal. Enterraron a sus muertos, tenían una liturgia por la cual honraban a sus fallecidos
En esta cima han aparecido varios esqueletos, 3 de ellos muy bien conservados, que nos van a permitir conocer cómo enterraban los neandertales a sus fallecidos. El esqueleto se encuentra recostado de costado sobre su lado izquierdo con los 2 brazos flexionados. Aquí arrancaría el brazo derecho, esta sería la articulación del hombro. Se ve muy claro. Se puede apreciar también la forma de la escápula con el coracoides y el acromion detrás y la clavícula. El húmero baja por aquí, esta sería la articulación del codo derecho, por aquí suben cúbito y radio y aquí debajo comenzaría la muñeca derecha. El brazo izquierdo ahora mismo no lo vemos porque se encuentra por debajo, pero también está flexionado y por aquí asoman el cúbito. ¿Sabes lo que más me impresiona? Que parece que tienen las manos entrelazadas, ¿no? Cogidas, agarradas. Sí, parece, ¿no? digamos que estarían más o menos así, sí, una ligeramente sobre la otra, porque aquí comenzaría la muñeca izquierda, que efectivamente se entrelaza con las falanges de la mano derecha. Michael, ¿la enterrarían con su ajuar? ¿La enterrarían con algún tipo de ropaje especial? ¿Cómo crees que sería? Bueno, no hemos encontrado nada que puede indicar un ajuar individual, pero sí algunos huesos quemados de caballo, astrágalos, que hace pensar que quizás comían algo en el momento del enterramiento, también algunos utensilios de sílex musterienses, pero no podemos llamarlos realmente un ajuar personal. Es posible, no sabemos. Elementos de adorno no los hay. Hoy, gracias a la ciencia, podemos sentirnos mucho más cercanos de este antiguo neandertal europeo que quizá alberguemos en nuestras propias entrañas. Y hasta aquí hemos llegado. Nos despedimos hoy con la visita a Tejada la Vieja y Ullastret, 2 importantes ciudades de nuestra prehistoria. Y no olviden que en el próximo programa vamos a continuar contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. En España se considera que la historia comienza con la llegada de los romanos. Y se considera así porque es entonces cuando aparecen fuentes escritas con abundancia. Todo lo anterior a Roma es la llamada protohistoria. Y en la protohistoria, la arqueología es casi la única fuente documental. Uno de los lugares comunes de la protohistoria hispana es la carencia de ciudades indígenas. Se habla de poblados, de asentamientos, pero se da por hecho que no existían verdaderas ciudades construidas por las culturas locales. Lo cierto es que los pueblos de la península sí que construían ciudades. En todo el Mediterráneo, las ciudades protohistóricas son de tamaño más bien modesto. En la península ibérica esto también se cumple. No hay que imaginar grandes avenidas o templos. Esto es la excepción para cronologías muy antiguas. Hoy vamos a mostrar 2 ejemplos urbanos antiguos: Tejada la Vieja en Huelva y Ullastret en Gerona. Aunque existen casos mucho más antiguos, como los Millares en Almería. La ciudad de Ullastret pertenecía al pueblo íbero conocido como los indiquetas. Se sitúa sobre un promontorio que dominaba un antiguo lago. Su fácil defensa y la abundancia de agua son sin duda 2 razones de peso para su fundación. En los momentos de mayor extensión, llegó a tener unas 10 hectáreas, el triple que la cercana Ampurias. Ullastret es la capital de un territorio más extenso. Los primeros vestigios del lugar se remontan al siglo VII, pero su apogeo se da durante el siglo IV a.C., momento en que los intercambios con la colonia griega de Ampurias son más frecuentes. Ullastret, como yacimiento ibérico, se fecha a partir de mediados del siglo VI. Como ciudad creemos que se tiene que situar ya en el siglo V y se va desarrollando, ampliando hasta finales del siglo III, inicios del II, en que fue abandonado. Muy lejos de Ullastret, en Escacena del Campo, provincia de Huelva, encontramos la ciudad conocida como Tejada la Vieja. El perímetro de sus murallas rodea una extensión de casi 7 hectáreas. Sus primeros vestigios se remontan al siglo VIII a.C., alcanzando su esplendor unos 200 años después. Tejada la Vieja es una ciudad tartésica, o al menos indígena, como se prefiere decir ahora. Su crecimiento está vinculado a la explotación de minerales en el Andévalo y al comercio con los fenicios. Tejada la Vieja es una ciudad que se funda en el siglo IX a.C. y se termina de vivir en ella en el IV a.C.
Su función básica es la minería y la metalurgia, que después se va transportando hacia la zona del Coto de Doñana, que entonces era mar abierto. Desde ese punto de vista, la ciudad tiene unas características extraordinarias en cuanto a las dimensiones. Son 6,5 hectáreas que están rodeadas por una muralla que en su tiempo debió tener algo más de 7 u 8 metros de altura. Y es posible que algunas de estas poblaciones se encuentren bajo el suelo de algunas de nuestras ciudades actuales, en las que, con solución de continuidad, se han ido desarrollando una a una todas las culturas de la protohistoria.